en el Perú desde 1982. Nunca más me he vuelto a ir. He pasado por Colombia algunos años de visita nomás. Y entonces he sentido como una obligación contarles a ustedes, compartir con ustedes lo que ha pasado en estos días en el Perú, que seguramente la prensa ha sido eco de algo que realmente vemos que por un lado ha tenido sus visos trágicos, pero también hay un despertar, y por eso lo hemos titulado así, de la sociedad, del ciudadano de a pie, sobre todo de los jóvenes, frente a lo que está pasando y a la política peruana. ¿Cómo hago para que pase? Para que... Eh, Ahí creo que con el espacio o el otro. Ahí estás grabando. Sí. Eh, Adelante. bueno, en esta primera lo que yo quisiera demostrar es que el Perú no es un problema que viene de ahora, sino que viene de la historia de nuestros países, ¿no? Somos todavía democracias jóvenes, democracias que han sido muy líquidas, que no han tenido un asentamiento fuerte en la sociedad. Como decimos aquí en uno de los ítems, las constituciones, ha tenido 13 constituciones el Perú en los 200 años de república, digamos, y eso no ha servido para ser ciudadanos. Hay una serie de partidos políticos vacíos, muy fragmentados. Para ponerles un ejemplo actual, el próximo año tenemos elecciones y hay 24 candidatos en este momento para una elección presidencial. Eso demuestra que realmente la institucionalidad de la política es algo muy flojo, muy cojo, como decimos acá. Y es un poder político últimamente, sobre todo, capturado por intereses empresariales muy particulares, el, incluso mafias organizadas que se han ido tomando las diferentes decisiones políticas, como el Congreso, por ejemplo. Y entonces lo de ahora tiene sentido en la medida en que ha habido una explosión ciudadana de decir que no nos roben la república, que no nos roben el país. Rápidamente, algunos antecedentes que vale la pena explicarlos. En la caricatura, que es muy reciente, este señor es un caricaturista muy conocido y muy respetado aquí que se llama Carlín, ¿no? Y ahí hay 5 personajes que han sido los actores principales de las últimas eh, 20 años más o menos. Es una burla a través de los personajes justamente de las tiras cómicas. Ahí está el primero que está con el cubilete, es un señor que sigue siendo candidato eterno, es dueño de varias universidades, de una red de universidades en el país. El segundo es Kuczynski, que fue el presidente que tuvo que renunciar. La tercera es Keiko Fujimori, eterna candidata también, ahora acusada, ha sido ya varias veces liberada de la cárcel. Se le sigue un proceso por enriquecimiento ilícito, sobre todo con fuentes de empresariales que es muy conocido entre todos el caso de Lavajato, y eso, ella está ahí. Y bueno, el siguiente es nada menos que Alan García, suicidado el año pasado cuando iba a ser prendido por la policía por acusaciones muy serias también. Y el último es Alejandro Toledo, que actualmente está exiliado en Estados Unidos, pero que ya tiene orden de captura. Entonces, rápidamente, algunos hitos. La presión es tal que cuando recién al ser nombrado en el 2018, Kuczynski tiene que renunciar porque lo iban a vacar y asume su vicepresidente, Martín Vizcarra. En octubre, el Congreso le declaró la guerra, sobre todo dirigido por Keiko Fujimori, que con absoluta mayoría, 74 congresistas, le bombardeó absolutamente todo lo que Justicia quiso hacer, y por lo tanto él hizo un plebiscito y tuvo la mayoría de votos
para poder cambiar cierra el Congreso y convoca a unas nuevas elecciones y se elige en enero solamente de 2020. Mira la rapidez con la que ha cambiado todo. En poco tiempo han pasado muchísimas cosas. Se genera un nuevo Congreso, hay una votación y ese Congreso es un reflejo de una dispersión total de la política. Entran grupos que no tienen casi ninguna representatividad y entonces ese Congreso comienza también penetrado por intereses muy particulares, comienza a socavar la legitimidad de Vizcarra, hasta que lo vacan por incapacidad moral, una figura muy ambigua de la Constitución, que viene desde el siglo pasado y que se interpreta como, porque el tipo ha tenido demandas de corrupción, entonces le declaran la guerra y logran una gran mayoría y lo vacan. Y estos son como los antecedentes más inmediatos de la situación actual. Entonces, en resumen, tenemos 5 expresidentes con procesos penales pendientes, un expresidente suicidado, el caso de Alan García. Como antecedentes también de la movilización ciudadana y sobre todo juvenil, hay estos dos que han destacado muchísimo en los años anteriores. En el 2015 hubo una ley Pulpín como una especie de caricatura de los pulpos chiquitos, de los jóvenes, que los marginaban del mercado laboral de una manera muy burda. Entonces, la gente se lanzó a las calles, sobre todo los jóvenes, y lograron que esa ley Pulpín, como se llama, fuera revocada por el gobierno. Y hubo enormes manifestaciones contra la violencia contra la mujer, ¿no? Yo estuve presente allí, afortunadamente, esta de Ni Una Menos, que logró movilizar muchísima gente y que históricamente ha sido un hito también, porque nunca había salido tanta gente a las calles de toda condición social, de todas las edades. Entonces llegamos a las semanas estas recientes, donde yo le he querido poner este título porque me parece que se han despertado una cantidad de fuerzas que no estaban apareciendo en el mapa político del Perú. Una semana trágica, pero promisoria, que fue la semana que pasó hace poco. Entonces se acepta la vacancia, se vota la vacancia. Es muy digamos, contradictorio, ¿no? Porque el Congreso tenía 9% de aprobación ciudadana y Vizcarra tenía un 77% de aprobación ciudadana. Sin embargo, por la cantidad de votos, el presidente del Congreso, porque no tenían vicepresidentes, que es un señor Merino, que no tiene mayor significación política, pero sí que sí representaba los intereses más oscuros del Congreso. Nombra como primer ministro a toda carrera a un señor muy conservador, muy conocido por una trayectoria muy cuestionada, y inmediatamente la calle comienza a responder. El gabinete Merino jura al segundo día del jueves, el lunes el martes se posesiona él, el jueves juramenta su gabinete, y este gabinete es absolutamente rechazado por la población y comienzan las primeras manifestaciones no reconociendo, desconociendo a Merino. Estas manifestaciones, justamente el sábado 14 ha sido la más violenta. Se comprueba que la policía mata a 2 chicos, uno de 24 años, otro de 22 años, estudiantes, y esto ya se hace insostenible, y el domingo 15, por eso lo llaman Merino el Breve, tiene que renunciar con todo su gabinete. Es muy contradictorio porque, o es muy, muy significativo, porque el gabinete fue renunciando de a poquitos y ni el presidente ni el primer ministro sabían que sus ministros estaban renunciando. El lunes 16 el Congreso se pone de acuerdo y finalmente sale una lista unitaria por la cual Sagasti es el actual presidente. Sagasti es un intelectual
que ha estudiado mucho el Perú, bastante respetado, ha tenido presencia en algunos organismos internacionales de Naciones Unidas, y él sale elegido como presidente del Congreso y por supuesto entonces sale elegido como presidente. Jorge Este Luis, símbolo para mí es muy significativo. Esta bandera creo que tenía más de 30 o 70 metros, y la fue jaloneada por un lado, fue pisoteada, y creo que esto ¿vale? Jorge Luis, solo para pedirte, Sí. de dónde sale Sagasti siendo ¿Sí, miembro del amigo? Congreso? ¿Aló? Sí, te preguntaba que Sagasti era congresista, pero de alguno de esos bandos Sí, o... como les explicaba, por la Constitución, si el presidente, está bien, está mal la comunicación, ¿no? Pero te oigo, te oigo. ¿Me estás copiando? Sí, te copio, dale. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Sí, como decía, constitucionalmente, cuando el presidente es vacado, debe subir un vicepresidente, pero en el gobierno actual no hay vicepresidentes. Por lo tanto, tenía que asumir el presidente del Congreso, ¿ya? Ok. En las elecciones internas del Congreso, Sagasti es un congresista de un partido que se llama el Partido Morado, que fue de los pocos partidos que votó en masa contra la vacancia. Eso fue condición para escoger esta lista. Entonces, él se presenta a esta lista, única lista aceptada por todo el Congreso, y él como presidente del Congreso. Asume como presidente, asume automáticamente como presidente de la República, y por lo tanto, él es el presidente constitucional del Perú en este momento. ¿Y el vicepresidente quién es? No hay vicepresidentes, Ok, no hay. perfecto, perfecto. Adelante. Esta es una síntesis de lo que significa ese símbolo de la bandera, ¿no? ¿Qué está pidiendo la gente? Dignidad, lucha contra la corrupción, atención a la crisis económica y la pandemia. Y el otro lado es la corrupción, el burlar a la justicia. Sobre todo hay un gran nivel de impunidad que la gente está rechazando. El hecho de que los golpistas, congresistas que votaron para echar a Vizcarra sigan en el Congreso es un índice de impunidad muy elevado. Esto es una muestra. Inmediatamente se posesiona ese gobierno usurpador, digamos, de 5 días. Inmediatamente comenzaron a tomar algunas medidas que obviamente les interesaban, nombrar a su gente, ampliar y debilitar la reforma educativa, porque muchos de ellos son dueños de universidades, aquí se les dice universidades bambas, universidades informales, universidades con una calidad educativa muy deficiente o muy alta. En este momento se está definiendo el presupuesto para el próximo año y ellos estaban manejando eso como querían, y sobre todo hacer que las medidas de control de las grandes empresas fueran debilitadas. Afortunadamente les faltó tiempo y no lograron, no lograron acabar estas reformas, pero se veía para qué querían el poder y aprovecharon esos 5 días como pudieron. Entonces, vamos a los principales actores de este levantamiento. Son realmente jóvenes, muy jóvenes, gente entre los 18 y 24 años, absolutamente conectados a las redes. Como les decimos acá, son nativos digitales, ¿no? Gente que maneja todos los medios. Todas las convocatorias fueron por internet, con una serie de lugares y de plataformas interesantísimos.
Pero lo interesante para mí, lo más característico de esta generación es que han vivido una bonanza económica que ha tenido el Perú los últimos 20 años, pero que no se ha traducido ni en desarrollo ni en equidad. Entonces estos jóvenes están muy insatisfechos porque esa bonanza, entre comillas, económica, no les ha llegado ni ha llegado a la sociedad. Esa pancarta me parece muy diciente. Me han quitado tanto que me quitaron el miedo, ¿no? Ha habido una serie de eslogan, de pancartas que dicen mucho por dónde va este movimiento. Se llama la generación del bicentenario porque el próximo año el Perú está celebrando el bicentenario, ¿no? Entonces, alguien los bautizó como generación del bicentenario y se han quedado así. Esta es una muestra de cómo cómo las redes han servido realmente de plataforma política. Si comenzamos de arriba para abajo con las fotografías, estas son fotos recientes de los periódicos, inmediatamente se organizaron en comités de salud o de Cruz Roja, los jóvenes sin conocerse, ¿eh? Fueron organizando pequeñas células para atender heridos, para atender alguien que pudiera realmente sufrir con eso. Otro detalle es la foto del medio, los apagabombas. Nosotros, a diferencia de otras generaciones, no ponemos bombas, los apagamos, pero lo interesante es que ellos siguieron cursos por internet dados por Chile. En las recientes manifestaciones chilenas del año pasado, entonces organizaron así piquetes de apagabombas, también todos convocados voluntariamente por internet. Y la tercera es, comenzaron a ponerse en las redes una serie de dibujos hechos por diseñadores gráficos gratuitas para que la gente pudiera hacer las pancartas, ¿no? Este es el chico que hizo esta, que se hizo famosa, vamos a ver más adelante, no, Merino no es mi presidente. Y es muy significativo también que Elmo, esta caricatura que es famosa y conocida mundialmente, también se hiciera presente en la manifestación. Y fíjense la pancarta. Jóvenes preocupados por estudiar. La educación de los jóvenes ha sido uno de los temas centrales y Merino ni título tiene. Merino hizo creo que dos semestres en una de las universidades bambas muy conocidas y por eso la pancarta. Y ahí pongo algunos de los sitios que se han usado muchísimo para la comunicación y para la coordinación de esta acción por los jóvenes. Y finalmente, fíjense, la imagen que presenté antes ha sido muy originales en muchas de esas cuestiones. El edificio que ustedes están viendo allí es el edificio donde vive Merino. Entonces, tomaron esta caricatura que hizo, este dibujo que hizo este muchacho, este diseño, y lo proyectan con un proyector de casa casero y se lo ponen en la casa, en el edificio donde vive Merino. Entonces, aquí son algunos de los temas más recurrentes. Esta última que está en rojo, que le he puesto porque quiero que resalte, me parece especialmente significativa. Nos quisieron enterrar sin saber que éramos semilla. Casi hasta poesía, ¿no? Parece. Y están levantando o comenzaron a levantar un gran debate sobre la Constitución que ya algunos partidos políticos están tomando para discutir. Todo el mundo es consciente que estamos en un periodo preelectoral de pandemia, que no es el momento más indicado para una nueva Constitución, pero ya entra en el debate si necesitamos o no una nueva Constitución. Jorge Luis, una pregunta. Veo que mencionaste una palabra, Chile, y mencionaste, evidentemente, en todo esto, tecnología. Cuéntanos si hay algo de los jóvenes de Chile que se haya transferido, digamos, la frontera. ¿Hay algún partido político que esté detrás de estos jóvenes? ¿O eso es una cosa No, absolutamente de ellos?
Es una excelente pregunta. Hubo dos partidos políticos y dos figuras políticas que quisieron tomarse la vocería, pero fueron rechazados. No, no hay ninguna organización política detrás. Esto es de alguna forma es algo muy novedoso porque sí, por una parte, ha demostrado cómo los partidos políticos están de lejos de la calle, ¿no? Pero eso es una manifestación totalmente autónoma, independiente. Se han inspirado, como te contaba, de algunos de los recursos que utilizaron los chilenos el año pasado, pero en ningún momento se ha convertido en un movimiento político como tal, ¿no? Es una manifestación espontánea. Como te digo, muchas de estas células organizadas ni siquiera entre ellos se conocían, sino que fueron convocados libremente y acudieron espontáneamente. Entonces, esta espontaneidad de la manifestación es lo que le ha dado mucha legitimidad y realmente ha puesto a todos los actores políticos, entre comillas, a pensar, ¿no? Y Otra pregunta, finalmente, sí, dale, discúlpame, hay un plan de elecciones para el año entrante, ¿es correcto? es correcto. Y ahí está, en la primera cita que tengo aquí en azul, a mano izquierda en la pantalla, aparece, ya tenemos fecha, ya justamente una de las últimas cosas que hizo Vizcarra fue convocar a elecciones legalmente y ya la convocatoria está abierta. Ya se cerraron las inscripciones para las elecciones. Hay 25 candidatos, como te contaba, y eso ya está corriendo, ¿no? Sin embargo, se nota que algunos de los partidos, un poco como que los agarraron con los pantalones abajo y están tratando de amenazar o de crear el desorden en el país. Saben ustedes que ahorita, la semana siguiente a esta ha comenzado una gran movilización de obreros del campo para exigir mejores condiciones de trabajo, y parece que muchas de estas están siendo asusadas por algunos grupos políticos que no quieren que haya elecciones porque no están preparados. Y como esta explosión de la juventud ha sido tan fuerte, entonces como que no te van a tener mucho tiempo de reacomodarse. De hecho, ha habido una cascada de renuncias de militantes, de postulantes a los partidos, porque realmente esta movilización los ha desnudado. Perdóname la pregunta última. ¿Vale? Hablan de una constitución. En Chile están haciendo una constitución ahora. ¿Hay posibilidad de que en el debate presidencial se incluya la posibilidad de una nueva constitución, alguno de los candidatos? También es muy interesante la pregunta. Mira, la posición del gobierno actual de Sagasti con su equipo es que realmente es un gobierno de transición, solamente va a tener 7, 8 meses de operatividad y entonces es imposible promover un debate de una nueva constitución ahora. La posición más generalizada es que se necesita un horizonte mucho más apaciguado, más tranquilo para plantear la constitución. Lo más que posiblemente se obtenga es que haya un plebiscito en las elecciones de abril del próximo año que diga si entramos a un debate constitucional o no. Pero eso está por verse. Yo pienso que esto va a ser aplazado. Y los jóvenes, en algunas declaraciones que yo he tomado de la radio o de la televisión, los jóvenes son conscientes de eso. Quizás no es el momento, pero tenemos que comenzar a debatir de que esta constitución que fue hecha por Fujimori, ¿eh? Ese es el antecedente, eso fue de la época de Fujimori, ya no nos sirve. Necesitamos otra carta social con nuevos criterios, con un nuevo panorama. No quiero referirme, quiero que estas citas que son de personas muy influyentes, sobre todo Carmen McEvoy, yo creo que podría ser semejante en Colombia a Juanita, ¿cómo se llama Uribe? La historiadora. Diana Eh, Uribe. Diana Uribe, es una especie de Diana Uribe acá. Ella es profesora en Estados Unidos ahorita, pero sin embargo tiene mucha influencia acá.
Rodrigo Montoya es un antropólogo muy conocido. Entonces, he querido respetar las citas porque creo que ellos, que son unos analistas, digamos, que están en la palestra actualmente, tienen mucho significado citarlos textualmente. Y con esto termino. Creo que lo que más enseñanza nos deja esto es que realmente, y aquí empato con algo que comentábamos ayer de la encíclica Fratelli Tutti de Francisco, es que necesitamos una nueva forma de hacer política. Y la gente necesita hacer una política distinta. Y sobre todo nuevos actores, no los actores tradicionales. Y aquí, en ese sentido, la significación que ha tenido esta nueva generación ha sido tremendamente importante. Ha sacudido realmente a las bases del sistema. Carmen McEvoy decía el otro día muy acertadamente, ahora tiene sentido celebrar el bicentenario. Excelente, excelente, Jorge Luis. Muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy viva. Está toda la documentación detrás, muy de actualidad, especialmente en América Latina. Y bueno, y ojalá todo esto salga muy bien. Te agradecemos muchísimo por este tiempo y esperamos que nos sigas trayendo noticias del Perú en la medida que vayan pasando. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge Luis. Gracias a todos.